¿Cuántos están contentos? Amén. Perdón. Es un privilegio estar aquí, compartir la palabra del Señor. Siempre que me toca compartir la palabra, es algo que siempre me pongo nervioso, no sé por qué. A veces pienso que eres bueno para hablar, pero cuando uno se para aquí, se pone uno, y pienso que está bien, que no se sienta uno a veces como que ya uno no ha alcanzado todo. A veces dice, salgo de cualquier problema, cuando lo necesito, le tiro un verbo allá, un chorro allá, pero cuando se tratan las cosas de Dios, uno tiene más cuidado, y creo que ahí es donde está el nervio de el estar siempre precavidos de lo que uno va a hablar. Y quiero orar para que Dios nos guíe esta tarde. Señor, te doy gracias por este día, Señor. Te pido, Señor, que guíes mi boca, Señor, mis palabras, Señor, que seas tú, y que no confíe yo tanto, Señor, en mi poder de poder, mi oratoria, Señor, sino que tú uses lo que has puesto en mi mente, en mi corazón, Señor, para que cada uno de mis hermanos sea bendecido, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. También doy una bienvenida para los que nos están escuchando en línea. Prepare su corazón para este mensaje y no se quede con este mensaje. Compártalo con alguien, mándeselo a un amigo, un familiar, ya que este mensaje nos va a ayudar a todos, ¿okay? Y nos va a hablar a nuestros corazones. Quiero hablar de una historia muy conocida. Es la historia de Lázaro. Lázaro tenía dos hermanas, o sea, Marta y María. Yo creo que todos saben esa historia. Todos están familiarizados con la historia. La historia está en Juan capítulo 11. Vamos a estar yendo por todo el capítulo. El capítulo 1, empezando a leer, dice, voy a leer en la Reina Valera. Sí, pues, sí hablo a veces de la Reina Valera, no creen que no. Estaba entonces enfermo un llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies y le secó los pies. Fue el que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando estaba leyendo esta parte de la escritura, hasta ahí todo tenía sentido, todo decía, ok, todo está bien. Jesús era uno, en sus viajes de ministerio, llegaba a la casa de Lázaro y de sus hermanas. Recuerden que Jesús ahí, Marta, cocinaba unas ricas pupusas, ¿verdad? Cocinaba un muy buen pozole, ¿verdad? Y María era una muy buena oyente. María dice que se sentaba a escuchar, se postraba ahí con Jesús para escucharlo. Si algún día encuentran una mujer que sea una buena oyente y que cocine bien, jóvenes aquí, cásense con una de esas, ¿verdad? A Jesús le gustaba mucho ir ahí. Y yo no sé, pero hay un libro que se escribió por ahí que se llama Los cinco lenguajes del amor. No sé si alguno de ustedes lo ha leído. Pero uno de mis lenguajes favoritos, pues, es el contacto físico. Y me da gusto que mi esposa me practique eso, le guste el contacto físico. Amén. Dice amén ahí. Y así, pero algo que a veces no entiendo es que dice la Biblia que Jesús los amaba. Y algo con lo que batallo en esta historia es en el capítulo 6. Y el capítulo 6 dice: cuando yo pues, que estaba enfermo,
se quedó ahí 2 días. Se quedó ahí 2 días más en el lugar donde estaba. Jesús, a veces queremos como que no sé, pero sentimos como que cuando el amor lo comparamos con algo que se tiene que entender. Cuando tú le das amor a alguien, tú esperas que esa persona, cuando le pidas un favor, te lo regrese. Cuando tú le dices, oye, espérame, Jesús, aquí comías, aquí venías y te quedabas cuando no tenías dónde. Pero ahora Marta y María lo necesitan porque su hermano está enfermo. Y Jesús dice esto que a mí, en mi mente, no lo puedo entender. Porque mire, Jesús dice, cuando yo esto pues, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días. O sea, Jesús, digo, ok, Lázaro está enfermo y él dice, vamos a quedar otros 2 días aquí. Entonces, siento como que a veces el amor de Dios lo comparamos con hechos o circunstancias que pasan en nuestra vida. O simplemente lo queremos agendar. Como decir, bueno, si yo oro de esta manera y yo le pido a Dios de esta manera, porque soy su hijo, yo voy a recibir esto. Pero hay veces que simplemente Jesús no viene cuando lo pedimos. Hay veces que simplemente Jesús va a llegar tarde. Y yo no sé, pero hemos leído en la Biblia que Jesús nunca llega tarde. Pero aquí está diciendo que Jesús, porque estaba enfermo, dice, se quedó 2 días más. Entonces, es algo pienso que es algo con lo que a veces cada uno de nosotros batallamos, porque no entendemos la manera o no entendemos el lenguaje de amor de Jesús o de Dios. Porque dice, porque lo amaba. Voy a poner aquí otra versión para ver si la podemos entender un poquito mejor. Y mire, el 11 dice, el 6 dice, ¿me puedes poner la nueva versión internacional? Dice, a pesar de eso, el 6 dice, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días en donde se encontraba. A pesar de eso, la palabra es, a pesar de eso, va conectada con el capítulo 5. Y el capítulo 5 dice, Jesús amaba a María, Marta y a Lázaro. El 5 dice, Jesús amaba, right? Pero dice, a pesar de que los amaba, Él no fue. Entonces, creo que el amor de Dios no tiene que ver nada con lo que nosotros deseamos o queremos, sino tiene que ver con el propósito que Él tiene para con nosotros. Porque después dice, o antes decía, esto sucedió, esto dijo Jesús, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios. O sea, Jesús nos quiere enseñar algo ahí. Y a propósito, Él se tarda 2 días. Lázaro significa al que Dios ayuda. Cuando Marta envía el mensaje, Marta le dice estas palabras que a mí se me hizo muy inteligente lo que dijo Marta. Porque Marta dice, había un hombre llamado Lázaro, Marta y su hermana. María era la misma que ungió. Las 2 hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. La Reina Valera dice, Señor, al que amas. Marta no lo está invitando a su casa que venga a comer alitas, o pozole, o pupusas. No, Marta le está haciendo una solicitud y le está diciendo, necesito al amigo que amas. O sea, Jesús, si tú amas a Lázaro, él está enfermo.
Y Lázaro quiere decir al que Dios ayuda, que tiene sentido. Lázaro iba a recibir la ayuda porque su nombre eso significa, su nombre es eso, es al que Dios ayuda. Pero incluso Jesús no actuó conforme a lo que Marta o a lo que María querían, sino que decidió actuar de una manera. Ahora, yo no sé el primer trabajo que usted tuvo o que usted tuvo, pero uno de los primeros trabajos que yo tuve era cuando tenía como 13 años y trabajaba ordeñando vacas. Ordeñaba vacas. ¿Sabe qué es ordeñar vacas? Cuando va uno y saca la leche a las vacas. ¿Okay? Y estaba yo muy chico, ¿verdad? Y la verdad que me sentía orgulloso de tener un trabajo así, porque estaba yo 13 años y decía, me acuerdo que iba yo a secundaria, a junior high. Entonces, me pagaban $50, 50 pesos cuando yo tenía 13 años. Y a pesar de que no me daban ese dinero a mí, se lo daban a mi papá, a mi mamá. O sea que yo trabajaba, pero a mí no me pagaban, le pagaban a mi papá. Y al último mi mamá me terminaba dando lo que ella quería, porque decía que ella me compraba zapatos y me daba de comer. Pero un trabajo difícil que yo pienso que puede ser es el ser el gerente de Jesús o ser el manager de Jesús. Yo me imagino tener que salir a dar una rueda de prensa de lo que Jesús hace. ¿Quién lo entendería o cómo lo dirías? ¿Cómo dirías, Él no va a ir porque los ama? Normalmente pensamos que porque nos aman nos van a hacer eso. Aquí en la iglesia yo escucho muchas personas que dicen, yo amo la iglesia, pero no vienen a la iglesia. Y yo asocio el amor con el hecho. Muchas personas dicen, bueno, no voy a estar en la iglesia, pero estoy en espíritu. Bueno, en espíritu no nos ayuda a mover sillas, no nos ayuda a limpiar la carpeta, no nos ayuda a limpiar los baños. Entonces asociamos, porque es nuestra naturaleza humana asociar el amor con el hecho. Pero con Jesús es diferente. Y si trabajaras para Jesús y tuvieras que dar una explicación, híjole, estaría bien difícil. Pienso que sería el trabajo más difícil de este mundo, me imagino. Yo creo que Marta y María estaban lidiando con algo que de la muerte de su hermano. Y muchas veces queremos encontrar el amor de Dios bajo circunstancias que nos pasan. Y si no estudiamos bien o no leemos bien las escrituras, y si empezamos a buscar el amor de Dios en circunstancias, creo que podemos confundir la definición de amor. ¿Okay? La definición de amor o el amor no es cuando siento la presencia de Dios, sino es cuando no siento su presencia. O cómo batallo con su ausencia de amor. A ver, déjenme lo explico otra vez. El amor de Dios no siempre es cuando uno siente la presencia de Dios, sino es cómo percibo y manejo su ausencia cuando Él no está conmigo. El amor de Dios no es cuando le doy gracias por la bendición que Él me da. El amor de Dios es cuando no llega la bendición y aún así le sigo dando gracias. ¿Está conmigo? El amor de Dios es probado cuando no sentimos su presencia. En este tiempo, en estas 2 semanas, mi mamá vino a visitarme de México. Y voy a decir algo, mi hijo no está aquí ahorita, así que no puedo decir. Pero María mandó un mensaje a Jesús. Y cuando María recibió el mensaje de regreso, cuando vino el criado que ella mandó, ella miró que Jesús no venía con él. ¿Okay? Hace poco, mis hijos fueron a México, estuvieron allá un tiempo, y en ese tiempo que estuvieron allá, había
una niña, creo, que ahí se volaba con mi hijo. Y cuando él se regresó y todo, bueno, no quiero dar detalles de la historia, pero cuando él se regresó, esa niña le mandó un texto. ¿Okay? Y ahí en la casa supimos que la niña le había mandado un texto a mi hijo. No quiero decir los detalles de qué decía el texto, pero mi hijo le contestó. Pienso que le contestó bien. Y luego después creo le mandó otro texto, un segundo texto. Y en el segundo texto, mi hijo no le contestó. ¿Okay? Porque mi hijo dijo, no entendí el texto, no le contesté. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero bueno, me enteré de que allá en México a la niña le hicieron un poquito de burla. Y la burla fue porque dijeron que lo había dejado en visto. Yo no sé si usted sabe qué es dejar en visto. En visto es dejar cuando usted manda un texto y la persona lo lee, pero usted no contesta. No sé si se han dado cuenta de eso. Sabemos que somos una generación más vieja y a lo mejor no entendemos eso. Pero cuando usted manda un texto, cuando usted recibe un texto de alguien y usted abre el texto pero no contesta, la otra persona se da cuenta que usted leyó el texto. Entonces la otra persona dice, me dejó en visto, porque no lo leyó. A menudo me han pasado esas situaciones a mí. Hay personas que me mandan textos y después me los encuentro. Y, hola hermano, ¿cómo está? Bien hermano, bien. Oye, le he estado mandando textos, ¿cambió su número de teléfono? No, sigo teniendo el mismo. Oh, pero sí le llegan los textos. Sí, sí me llega. Y ahí finjo que me da un ataque al corazón y no sé cómo salir de esa situación, porque deja uno en visto a las personas. Entonces a veces yo no veo el texto y no lo abro, si no quiero contestarlo, porque no quiero que la persona piense que me dejó en visto, ¿okay? Que lo dejé en visto. Bueno, Jesús dejó en visto a Marta y a María. Y yo me pregunto, ¿Dios los ha dejado alguna vez en visto a ustedes? ¿Han hecho una oración que apenas la dicen y rebota pues ustedes? ¿O han hecho una oración donde no han sido, no ha sido contestada y ustedes piensan que tiene que ser contestada de alguna manera? Thank you. Hermano, tiene que ser honesto. Si estoy aquí y le estoy diciendo esto, es para que sepa que a veces las oraciones no pueden ser contestadas. Dios nos puede dejar en visto, así como dejó a Marta y a María. Pero eso no significa que Dios no esté con nosotros. Dios está con nosotros, pero simplemente Él quiere que su gloria se manifieste en nosotros y no va a ser cuando nosotros queramos, va a ser cuando Él decida. ¿Está conmigo? Me encanta María, a mí, Marta. Marta es de esas personas que no se guarda las cosas que tiene. Marta es de esas personas que a ella no le da miedo decirle lo que siente a Jesús. Mira, vamos a leer para que veas cómo era Marta. Jesús la dejó en visto y dice la Biblia que Jesús después de 2 días, después de que pasaron 2 días, Él fue allá y dice, a su llegada Jesús encontró que Lázaro ya tenía 4 días muerto, 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y a María a darles el pésame de la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Mira, cuando Jesús iba a la casa de María y Marta, Él llegaba a su casa y le daba de comer. Esta vez es diferente. Marta y María están molestas con Jesús.
porque los dejó en visto. No fue cuando ella les pidieron que fuera. Marta va a encontrarlo antes de que pase de la puerta. No sé si ustedes han tenido una situación así. ¿Habrá alguna situación que hayan tenido que están en mal con una persona y ya no lo dejan entrar a la casa? Le abren la puerta y de ahí. Aquí no pasas porque no eres bienvenido. Y Jesús dice que Marta llegó a encontrarlo. Y yo me imagino a Marta. ¡Ay, ay, ay! Ahora sí vienes a que te cocine. Pero no viniste cuando estaba llorando. Ahora sí vienes a pasar la noche. Porque ahí se quedaba Jesús. Pero no viniste cuando te necesitábamos. ¿Vienes a darnos consuelo? ¿Por qué? Si eres el creador del mundo, si eres tan poderoso. Ustedes saben que Jesús ni siquiera tenía que ir. Él simplemente tenía que decir las palabras y iba a pasar. Pero hay cosas que no nos atrevemos a decir simplemente, o sí las decimos por dentro, pero no las podemos decir abiertamente. Yo digo, ¿habrá algún día cuando podamos cantar canciones que digan, por ejemplo, tú nunca me has dejado, excepto por esta vez? O que hay un rap que diga, nunca he perdido esta batalla, excepto cuando me dio depresión a los 14 años. No cantamos ese tipo de alabanzas. Y ese tipo de oración o de alabanza creo que son más reales que cualquier otra oración que podamos decir. Porque la oración más piadosa es la oración más honesta que le podamos decir a Jesús. Y yo creo que si fuéramos honestos, yo creo que todos tenemos un Lázaro dentro de nosotros. Yo creo que todos hemos tenido situaciones o seguimos teniendo situaciones donde seguimos esperando por Jesús. Y a lo mejor pensamos que Él nos ha dejado en visto, pero no. Todo es para que se cumpla su gloria, para su gloria y para que se cumpla su propósito. Pero mira, algo interesante que Marta hizo y me encanta porque aunque Marta sentía esa molestia con Jesús, ella dijo estas palabras que dijo, Señor, le dijo Marta a Jesús, el número 21. Y eso a mí me dice que podemos estar a lo mejor cierta manera inconformes con lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, pero no lo decimos porque eso no va con nosotros. Pero yo creo que muchos lo piensan, que hay situaciones en las que le decimos, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué me pasa esto? ¿Que no te sirvo? ¿Que no? Y pensamos, yo creo que pensamos que si decimos eso, pensamos que hasta perdemos la salvación. Y no es así, hermano, porque mire, Marta le dijo, Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, Él le está diciendo, sigue siendo mi Señor, sigo creyendo en ti, pero esto me está pasando a mí, pero tú sigues siendo mi Señor, sigo confiando. Creo que el lenguaje de amor de Dios es la confianza. Es que Dios quiere que confiemos en Él. Que sí nos puede dejar en visto, sí nos puede dejar en visto. Pero Él quiere que le sigamos diciendo, Señor, esto me está pasando, pero tú eres mi Señor. Y algo interesante que miré aquí es hay algo que se llama, a ver si lo puedo explicar,
ponga mucha atención y anótelo. Se llama el interior de la retrospectiva. ¿Qué quiere decir? El Evangelio de Juan no es igual que el Evangelio de Marcos, Mateo y Lucas. El Evangelio de Marcos, Mateo y Lucas son evangelios sinópticos. Óptico significa de ver y sí significa resumen, es un resumen de lo que ellos vieron. Pero el Evangelio de Juan es diferente, porque el Evangelio de Juan, Jesús toma 7 declaraciones y Él las va a organizar de una manera que ya pasaron. El Evangelio de Juan fue escrito en el año 83 después de Cristo. Cristo murió en el 33. Cuando el Evangelio de Juan fue escrito, Él ya sabía todo lo que había pasado. María y Marta no leyeron el versículo 12, el capítulo 12. Ellas estaban en el capítulo 11. Pero miren lo que dice el versículo 2. El versículo 2 está en paréntesis, ¿ok? Y dice, mira lo que dice el 1, mira, dice, había un hombre enfermo llamado Lázaro que era de Betania, el pueblo de María, Marta y sus hermanas. Y lo dice, María, fíjese, era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Eso no pasó hasta el capítulo 12. Pero el escritor, Juan, lo puso en el 11. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Por qué Juan lo puso en el 11 si pasó en el 12? Porque Juan, el Evangelio, él ya lo escribió porque él ya supo, ¿ok? Y él dice, voy a poner esa parte ahí porque yo necesito que cuando tú estés en el capítulo 11 de tu vida, cuando estés batallando con algo, cuando estés pasando por una situación, cuando Jesús le pidas que venga y no ha venido, cuando tienes una adicción y no sabes qué pasa, cuando tienes un hijo que se te ha descarriado y no sabes cómo hacerle, Jesús quiere que tú te veas como en el capítulo 12, ungiendo. Dice, Marta es la misma que ungió a Jesús con un perfume de nardo y le sacó sus cabellos, con sus cabellos secó sus pies. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando estemos pasando por el capítulo 11, el escritor nos da esta idea de que nosotros tenemos que estar adorando, nosotros tenemos que estar bendiciendo, nosotros tenemos que estar dando gracias. Y eso es algo que me encanta, que ese versículo que está ahí entre paréntesis, porque Juan nos dice, ok, estás pasando por eso, sí, alábale a Jesús. Ok, ten devoción con Él, adórale. Y ten paréntesis, así que tengan cuidado cuando tengas una situación en tu vida y le pones un punto. Porque un punto significa que ahí quedó. Pero un paréntesis significa que hay oportunidad, que hay esperanza, que Jesús quiere hacer con él. Yo les invito a que cuando estemos en una situación difícil, pensemos que no es el final. Cuando Jesús nos deja en visto, cuando hacemos una oración y no recibimos contestación, es porque Dios quiere que su gloria se manifieste. Él dijo, la muerte de Lázaro no es para la gloria de Dios. Entonces, Él tenía algo que hacer ahí. Y ya todos sabemos que lo que iba a hacer era la resurrección, iba a resucitar a Lázaro. Vivamos el capítulo 11 como si hubiéramos leído ya el capítulo 12, donde estamos ungiendo a Jesús, donde estamos dándole una adoración. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y vamos a tener un momento de oración. Y quiero que pensemos en que hay situaciones en nuestra vida donde simplemente no tenemos el control. A veces nos sentimos que podemos controlar todo, pero el único que puede controlar todo es Dios. Él es el Señor del control, Él es el Señor de los resultados.
y nosotros somos el proceso. Señor, Padre Santo, necesitamos ser honestos, Señor, ser más genuinos. Necesitamos tener ese discernimiento y poder entender tu lenguaje de amor, que no es como el de nosotros, Señor. Señor, ayúdanos a ser más hacedores y no más solo de hablar, Señor. Ayúdanos a entenderte, Señor, cuando pensamos que vienes tarde, Señor. Cuando a veces hasta nos damos por vencidos, Señor, y enterramos ese Lázaro y nos olvidamos de ese sepulcro, Señor, y aprendemos a vivir con él. Pero, Señor, damos gracias, Señor, por las Escrituras que nos enseñan a que nada está perdido, Señor, y que aunque no has llegado, Señor, aunque no has dado respuesta a nuestro mensaje, Señor, tienes un propósito, Señor. Tienes un propósito, Señor, para cada uno, Señor. Oh, Señor, pedimos, Señor, o te pido, Señor, por cada uno, Padre Santo, que está batallando con un Lázaro, Señor. No tiene que ser una muerte humana, Señor, una muerte de un familiar, pero puede ser el carácter, puede ser alguna adicción, Señor, puede ser algo con lo que hemos estado batallando, Señor. O puede ser algo, Señor, que simplemente pensamos que ya lo superamos, Señor. Pero sigue ahí, Señor. Ayúdanos, Señor, a quitarnos la máscara, Señor, de lo superficial. Y que puedas mirar, Señor, más a nuestro interior, Señor. Que puedas mirar más a nuestro corazón. Cuando llegaste a la puerta de la casa de Marta, Señor, y María, te quedaste en la puerta, Señor, porque estás esperando a que nosotros te abramos, Señor, el corazón. Oh, Señor, dice la historia que María llegó y se postró a tus pies. Y la Biblia no dice si era para adorarte o de frustración, pero María dijo: si hubieras llegado antes, esto no hubiera pasado. Pero tú dijiste: Señor, esto es para que se manifieste tu gloria. Le dijiste: llévenme en donde está. Y ellos te llevaron, Señor. Marta te dijo: ya apesta, ya huele mal. Y a veces hay situaciones en nuestras vidas, Señor, que ya apestan, Señor, que nos da pena, Señor, que podértelas mostrar. Pero también la Biblia dice
que diste una orden, Señor, que removieran la piedra. Y eso, Señor, significa que tenemos que mover nuestras circunstancias. Tenemos que mover eso que nos impide, Señor, que entres a nosotros, que puedas declarar vida, Señor, en circunstancias donde está una piedra, Señor. Señor, me pregunto, ¿por qué con tanto poder no moviste la piedra tú? Señor, porque quieres que nosotros tomemos la decisión de remover eso, Señor, que muy dentro de nosotros está escondido, Señor. Oh, Señor, danos valor para mover esa piedra, Señor, para mover eso que nos impide, Señor, que podamos tener una genuina comunión contigo, Señor. Oh, Señor, ayúdanos para que podamos mover esa piedra, Señor, y puedas declarar libertad. Así como declaraste ese día: Lázaro, sal fuera. Lázaro, levántate. Que así puedas declarar en nuestras vidas: oh, esa adicción se va, ese pensamiento se va, ese carácter. Oh, Señor, que puedas romper cadenas, Señor, en lo más interior de nuestro ser. Oh, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, por la esperanza, Señor, que tenemos en que vas a llegar a nuestras vidas, Señor, a remover a nuestro Lázaro, Señor. Amén, Señor. Amén. ¿Qué no le alabas? Confía ¿Qué no le cantas? mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Y confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad en mi vida, estás obrando tu perfecta voluntad, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. ¿Por qué no le dices? ¿Por qué no repites esto conmigo y dices: ya leí el capítulo 12,
ya leí el capítulo 12 y no va a terminar en muerte. Amén. Vamos, díselo. Ya leí el capítulo 12 y no va a terminar en muerte. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre Santo. Yo no sé, hermano, si tengas una situación y quieres que oremos por ella. A lo mejor es algo que ya tiene tiempo, hermano. A lo mejor es algo que ha pasado mucho tiempo y simplemente lo has dejado ahí. ¿Habrá alguien aquí que tenga una situación y que ¿verdad que oremos por ello? No sé cuántos sepan que la hermana Luz tuvo un accidente. Ella se volteó en su carro con su hijo y ella está un poquito mejor y su hijo está un poquito más delicado. ¿Por qué no levantamos una oración por la hermana? También la hermana Anita estuvo en el hospital. Ya está bien ella, pero gracias a Dios pero vamos a orar, vamos a interceder y creemos que Dios puede hacer un milagro. Algo que me gustó de esta historia es de que a pesar de que María y Marta estaban un poco molestas con Jesús, recibieron su milagro. Ellas recibieron su milagro porque seguía siendo su Señor, sin importar lo que había pasado. Vamos a orar. Señor, en este momento, Señor, venimos ante ti y te pedimos, Señor, de una manera especial, Señor, por nuestra hermana Luz y su hijo, Señor, que tuvieron un accidente, Padre Santo, pero los guardaste, Señor. Tu palabra dice para tu gloria, Señor. Oh Padre Santo, pedimos por su familia, pedimos por su salud, pedimos por la salud de su hijo, Señor. Oh Padre amado, sabemos que tienes el poder, Señor. Así como creaste este mundo, Señor, tienes el poder, Señor, para sanar. Oh Señor, porque dice que tú llevaste nuestras enfermedades, Señor, en esa cruz. Oh Señor, pedimos sanidad, Señor. Pedimos que estés en control de cada parte de su cuerpo, Señor, de ella y de su hijo, Señor. Oh Señor, creemos, Señor, que ya los guardaste de esta parte del proceso, Señor, y creemos que vas a terminar, Señor, lo que ya hiciste con ellos, Padre Santo. Oh Señor, creemos grandemente, Señor, que los vamos a ver aquí en la iglesia, Señor, dando testimonio y dándote la gloria, porque tú los has guardado, Señor. Oh Padre Santo, te pedimos por ellos. También te pedimos, Padre, por la hermana Anita, Señor, que esta semana tuvo un problema, Señor, y tuvo que ir al hospital, Señor. Pero, Señor, eres grande, Señor, porque a pesar de los diagnósticos, Señor, que le dieron, en pocas horas, Señor, le habían dicho que no tenía nada, Señor. Y ese eres tú, Señor.
Ese eres tú, Señor. Porque el hombre se equivoca, Señor, pero tú tienes el control, Señor. Tú eres el Dios de control. Eres el Señor de los resultados, Señor. Pero nosotros somos el proceso, Señor, para dar testimonio de las cosas que has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque los guardas y los cuidas. Gracias, Señor, porque no nos dejas, Señor. Tu amor es infinito, Señor. Y, Señor, confiamos en ti, Señor. Confiamos en que tú haces maravillas y sigues haciendo milagros, Señor. Gracias, Señor, por la vida de ellos. Y gracias, Señor, por la vida de mi hermana Luz y su hijo también, Señor. Gracias. Vamos a despedir este servicio, pero que tu presencia, Señor, vaya en cada uno de nosotros. Que el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, tú estés con nosotros, Señor. Que nos cuides y nos guardes de cualquier cosa, Señor, que nos pueda pasar, Padre Santo. Cuida a nuestras familias. Cuida a los hermanos que nos están viendo por el Facebook, Señor, a sus familias. Bendice sus trabajos, Señor. Bendice todo lo que los rodea, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, pedimos también por los jóvenes y los adultos, Señor, que se van a bautizar este sábado, Padre Santo. Que has puesto en su corazón tomar ese paso, Señor. Tomar esa fe, dar ese paso de fe, Señor, y hacer su vida cristiana pública, Señor. Ayúdalos, Señor. Ayúdalos en su caminar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Y así quedamos despedidos. Y un anuncio que quiero hacer: el pastor me pidió, por favor, que los varones que estemos aquí, si nos podemos quedar un ratito para ayudar allá atrás a limpiar algo. Si se pueden quedar. Gracias. Yo vi